Muy bien, para terminar el curso vamos a hablar del teorema de Polya, para lo cual vamos a volver a nuestro problemita de pintar los vértices de un cuadrado utilizando dos colores. Ya habíamos visto que hay solamente 6 formas no equivalentes en las coloraciones, ¿no? Hay solamente 6 coloraciones no equivalentes. Hay una forma de colorear utilizando el color azul 4 veces. Hay una sola forma de pintarla usando el azul 3 veces y el rojo una vez, obviamente. Hay 2 formas no equivalentes de pintar usando el color rojo 2 veces y el azul 2 veces, que serían estas 2 formas que no son equivalentes. Hay una utilizando el rojo 3 veces y el azul una sola vez, y hay una utilizando el rojo 4 veces y el azul 0 veces. Entonces fíjense que este análisis podemos expresarlo en símbolos de esta manera. Utilicemos la letra A para azul y la letra R para el rojo. Bueno, yo utilicé aquí B porque pensaba colocar verde, pero ya como coloqué el rojo, no importa. Una letra distinta de la A para el otro color. Yo puse B porque pensaba colocar verde, pero al final puse rojo. No importa, lo importante es que sea una letra distinta a la ya utilizada. Tenemos la letra A a la 4. Como no aparece la otra, sería la otra letra a la 0. Para este sería A la 3, la otra letra que representa el rojo, elevado a 1. Para estas dos tendríamos 2. A azul representa aquí, hay 2 azules y hay 2 con el otro color, y X sería para este un solo azul, 3 rojos, y aquí no hay ningún azul, todos son rojos. Entonces estos símbolos algebraicos sirven para representar estas situaciones acá. Lo podemos escribir todo como un polinomio en A y B, cambiando la R por una B. Y lo que hizo Polya, o de lo que se dio cuenta Polya, es que esta cuenta se obtiene precisamente aplicando el índice de ciclos del grupo correspondiente. El grupo en este caso es DES8, el grupo diédrico del cuadrado. Y en lugar de colocar X1, colocas A más B, los dos símbolos. Los símbolos que estás utilizando para los colores. Y en X2, cada uno de los símbolos al cuadrado. En X3, cada uno de los símbolos a la 3. Y en X4, cada uno de los símbolos a la 4. Esto fue lo que descubrió Polya. En el índice de ciclos sustituye X1 por este valor, X2 por este valor, etc. Y vas a obtener precisamente esta expresión. Y esta expresión contiene en los coeficientes los números que corresponden a la cantidad de coloraciones en la que se usan los colores dependiendo de los exponentes.
este coeficiente de aquí corresponde a este número de acá, que cuenta la cantidad de maneras de colorear utilizando uno de los colores 4 veces y no utilizando el otro color, y así para cada coeficiente. Eso es lo que descubrió Polya, y vamos a dedicar este video a demostrar eso en la situación general. En general vamos a utilizar esta notación. X es el conjunto que vamos a colorear. Digamos que tiene n elementos. G es un subgrupo de permutaciones de ese conjunto X. Omega es el conjunto de las coloraciones de X. Vamos a suponer que los colores son, vamos a escribirlo utilizando los colores A, B, etcétera, hasta H. Para una coloración omega que viva en el conjunto de las coloraciones omega, vamos a definir lo que es el índice de omega. Va a ser A elevado a un cierto número n sub A por B elevado a n sub B, etcétera, hasta H elevado hasta a la n sub H, siempre que n sub A sea la cantidad de elementos de X que tienen el color que corresponde, el color A. Y lo mismo para n sub B. N sub B es la cantidad de elementos de X que tienen el color B. Así sucesivamente hasta n sub H. Es la cantidad de elementos de X que tiene el color H. ¿Ok? En esas condiciones, fíjate que se cumple al sumar n sub A con n sub B, etcétera, hasta n sub H. Eso da la cantidad de elementos que tiene X, que es n. También vamos a definir la fórmula generadora de las coloraciones. Vamos a llamarla U sub A. Si A es un conjunto cualquiera, a un conjunto cualquiera en omega, conjunto de coloraciones U sub A de A, B, etcétera, hasta H, va a ser la suma de todos los índices, tomando omega en A. Tú agarras todos los índices de omega, los sumas. Eso vamos a llamarlo U sub A, que es la fórmula generadora, pensando en esto, ¿no? Pensando en esto de acá. Lo que vamos a ver es que para un A apropiado, este cálculo nos va a dar precisamente el índice de ciclos que corresponda al grupo. Digamos que tenemos X partido en pedazos, X1 igual a unido con X2, etcétera. Esta es una partición, o sea, los conjuntos son disjuntos 2 a 2. Vamos a suponer que cada uno de ellos tiene cardinalidad. O sea, X1 tiene cardinalidad M1, X2 tiene cardinalidad M2, etcétera, hasta acá.
y vamos a llamar B todas las coloraciones en omega que tienen la siguiente característica. En X1 todos los elementos que están en X1 tienen el mismo color por la coloración omega. Todos los que están en X2 tienen el mismo color, todos los que están en XK tienen el mismo color, etcétera. O sea, son las coloraciones que son constantes en cada X sub I. Vamos a establecer una correspondencia 1 a 1 entre los elementos de B y los términos del siguiente producto. Vamos a llamar estrella a este producto. Recuerda que los colores son A, B, etcétera, ¿no? Vamos a agarrar a la M1 más B a la M1, etcétera, hasta H a la M1 multiplicado por A la M2 ahora, B a la M2, así sucesivamente hasta H a la M2, y este producto va a llegar hasta MK, es decir, A la MK más B a la MK, etcétera, hasta H a la M sub K. Vamos a llamar a este producto asterisco. Fíjate que si omega está en B, quiere decir que omega es constante en cada XI. O sea, supongamos que omega, cuando se lo aplicas a X1, eso te da un cierto color, C1. Todos los elementos que están en X1 tienen el color C1. Todos los elementos que están en X2 tienen el color C2, etcétera. Todos los elementos que están en X sub K tienen el color C sub K, donde C sub 1 es A, B, C hasta H, C sub 2 es A o B o C, o sea, uno de cada. O sea, los C sub I viven en el conjunto A, B, etcétera, hasta H. Tenemos esto así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asignarle a omega, vamos a hacerlo corresponder el término de asterisco dado por C sub 1. Como estamos en X1 y X1 tiene su cardinal que es M1, vamos a poner C sub 1 a la M1, C sub 2, aquí multiplicado, C sub 2 a la M2, aquí faltó el 1, C sub 3 a la M3 y así sucesivamente hasta C sub K a la M sub K. Entonces a esta coloración le corresponde este término en el producto asterisco y viceversa. A un término de este producto le corresponde una coloración de la siguiente manera. ¿Qué es un término de acá? Un término de acá significa elige uno de los sumandos de aquí, o sea, alguno de los colores elevado a la M1. Bueno, tiene esta forma: alguno de los colores a la M1 por de aquí vas a agarrar alguno de los colores que está elevado a la M2. Eso lo vas a llamar C sub 2. Está elevado a la M2. Y así para cada uno de los términos. Entonces te da justamente un término que tiene esta forma. Por lo tanto, un término de esta forma en este producto nos permite definir una coloración así
y viceversa. Una coloración definida así nos da un término de esta forma. Significa entonces que hay una correspondencia entre las coloraciones que son constantes en cada xy y un término de este producto. Eso lo que significa es, vamos a escribir esto como lema. Si B está definido como antes, como aquí arriba, entonces U sub B, de A, B hasta H, es ese producto que está aquí, o estrella. La fórmula generadora de B, de ese conjunto de coloraciones, está dado por este producto. Es decir, vamos a sumar las potencias de los colores A, B, etcétera, comenzando con M1, que es el tamaño del conjunto X1, después viene M2, que es el tamaño del conjunto X2, y así hasta que lleguemos a MK, que es el tamaño del conjunto XK. Hemos demostrado ese lema que vamos a utilizar para demostrar el teorema de Polya, que es lo que nos interesa en este video. Vamos a definir entonces el conjunto apropiado para contar las coloraciones y que nos quede como en el ejemplo que hablamos de las coloraciones de los vértices de un cuadrado. Vamos a definir el conjunto D dentro de omega que contiene un representante de cada órbita. Estamos hablando de la acción de G tilde sobre el conjunto de coloraciones, como hicimos en la clase anterior, en el video anterior. Recuerda que definíamos lo que era G tilde de omega de X como omega de G de X. Entonces eso era una acción, y cuando hablamos de órbita nos referimos a las órbitas de los elementos G tilde en esto que habíamos visto que era isomorfo a G. Todo eso lo hablamos en el video anterior, en la clase previa a esta. La acción está definida así, hay una G tilde. Cuando hablamos de órbita nos referimos a esa acción. Muy bien, entonces lo que vamos a ver es que en el desarrollo U sub D, pensando en los colores A, B hasta H, vamos a ver que el coeficiente aquí, el coeficiente de cuando escribes A a la algo, A a la S por ejemplo, B a la T, etcétera, hasta H a la R, tienes un término de esta forma. En el desarrollo de la fórmula generadora de el coeficiente de esto lo que dice es cuántas coloraciones usan el color A S veces, el color B T veces, etcétera, y el color H R veces. Eso es lo que estamos pensando aquí, ¿no? Cuando desarrollamos esto, el coeficiente
de un término de esta forma, lo que cuenta es la cantidad de coloraciones no equivalentes que utilizan el color A S veces, el color B T veces, el color H R veces. Eso es lo que cuenta, o esa es la información que sale a partir de la fórmula generadora U sub D, de A, B, etc. Lo que queremos ver es que la fórmula está dada precisamente por el índice de ciclos del grupo G. Eso es lo que vamos a demostrar. Fíjate entonces en esto. Y tú sumas, que sería esto por definición, ¿no? Tú sumas tomando omega en D, los indicadores de la omega. Eso es por esto. Recuerda que estamos hablando de esto es lo que los cálculos que hicimos en el video anterior. Eso era 1 sobre el orden del grupo, suma G tilde en G tilde, y aquí podemos escribirlo de esta manera: sumar omega en F de G tilde, y aquí el indicador de omega. Es otra forma de escribirlo. Pero esta parte es lo que arriba, lo que hace rato definimos como U sub este conjunto. Esto de aquí es U sub F de G tilde. Y recuerda que ese F de G tilde hicimos una caracterización. Las coloraciones que están en F de G tilde son las que son constantes. Son las coloraciones constantes en los ciclos de G. ¿Y qué significa eso entonces? Teniendo en cuenta el lema anterior. Quiere decir, acuérdate, omega está en F de G tilde, ese cálculo lo hicimos ya, significa que omega es constante en cada ciclo de G. Y según el cálculo que hicimos arriba, U sub F de G tilde es precisamente ese producto estrella, ese producto asterisco, vamos a escribirlo así, el producto donde I va desde 1 hasta K, y aquí va a la MI más hasta H a la MI. Esto fue lo que calculamos anteriormente. O sea que lo que teníamos aquí, el U sub D, que es esta suma, sustituyendo aquí lo que acabamos de escribir, nos queda U sub D, de A, B, etcétera, hasta H, es 1 entre, recuerda que G tilde es isomorfo a G, por lo tanto esto es lo mismo que G tilde igual aquí, y aquí vamos a colocar este producto que va aquí, que sería el producto de los A la MI, etcétera, ¿no? Este producto de acá. Aquí los MI son las longitudes de los ciclos.
del eje que corresponde, ¿no? Del eje que corresponde. Estas son las longitudes de los ciclos. O sea que si cuando tú fijas un G aquí, si G tiene tipo, si el tipo de G es 1 a la alfa 1, 2 a la alfa 2, n a la alfa n, ¿cómo va a quedar esto? Para simplificar, vamos a llamar a la mi más b a la mi, etcétera. Vamos a llamarlo sigma i, para no escribir tanto. Entonces nos va a quedar sigma 1 a la alfa 1, sigma 2 a la alfa 2, etcétera, hasta sigma n a la alfa n. Recuerda, estamos pensando que G tiene este tipo, o sea que tiene alfa 1 ciclo de longitud 1, alfa 2 ciclo de longitud 2, etcétera. Entonces aquí nos va a quedar sigma 1 al alfa 1, sigma 2 al alfa 2, etcétera. ¿Y esto qué es? Este sigma 1 al alfa 1, bueno, esto que está señalado en verde es solamente esta parte, ¿no? Solamente esta parte. Así que vamos a continuar esta suma. Esta suma sería igual a 1 sobre el orden de G, suma con G en G. Esto que está aquí es precisamente sig sub G, y en vez de poner x1, x2 hasta xn es sigma 1, sigma 2 hasta sigma n. ¿Y esto qué cosa es? Esto es el índice de ciclos del grupo, solo que en vez de x1, x2 hasta xn es sigma 1, sigma 2 hasta sigma n, donde estos símbolos, sigma 1 significa el color A la M1, el color B a la M1, etcétera, para cada I desde 1 hasta acá. O sea, sigma I es A la MI más B a la MI hasta H a la MI. Perdón, eso no lleva MI, esto lleva I. Sigma I es A la I más B a la I más, etcétera, hasta H a la I. Cuando hablábamos de M era aquí, ¿no? Aquí esto es sigma, no es sigma I, sino sigma MI. Sigma MI. A a la MI, B a la MI, etcétera, hasta H a la MI. MI es la longitud de los ciclos. Entonces ahora aquí se me queda alfa 1 a la sigma 1 a la alfa 1, sigma 2 a la alfa 2, etcétera. Que los alfas son la cantidad de ciclos que tienen longitud, el número que aparece aquí. El número que aparece aquí es el exponente que aparece aquí en cada uno de los colores. En cambio, esto es la cantidad de veces que aparece sumando como este en el producto. No confundir, ¿no? Yo me confundí. Tienes que tener cuidado para que no te pase lo que me pasó a mí. Sigma sub J o sigma sub I o sigma sub lo que sea significa A elevado a ese número, mismo número que aparece aquí, más B elevado a ese número, mismo número que aparece aquí, etcétera, hasta H a la I.
En este caso, los índices van de 1 a n. Aquí. No confundir con aquí, que los i van de 1 a k. Pero el i no es el índice de sigma. El índice de sigma es todo completo el mi. Esa fue mi confusión. Entonces lo que dice el teorema de Paul ya entonces es que la cantidad de coloraciones no equivalentes se puede obtener a partir de esta fórmula generadora que está dada por el índice de ciclos del grupo. El índice de ciclos del grupo, y en vez de colocar x1 va a colocar esta expresión con un 1 aquí. En vez de colocar x2 va a colocar esta expresión con un 2 aquí. Y así sucesivamente, en vez de xn, a a la n más b a la n, etc. Vamos a aplicar eso al problema que teníamos, el problema que ya resolvimos de contar la cantidad de collares salvo simetría. ¿Se acuerdan de eso, no? Collares que tienen 16 cuentas, 13 de un color, digamos blancas, y 3 negras. Entonces, ese análisis lo hicimos, era un polígono de 16 lados, de manera que el grupo era D sub 16 por 2, D sub 32, y se refiere a las simetrías de ese polígono que tiene 16 lados. El asunto era, bueno, tres cuentas, perdón, 3 cuentas de color negro y las demás blancas. Y bueno, hay que contar las que no son equivalentes, es decir, salvo simetrías. El grupo de simetrías es este, D sub 32. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, recuerda que nosotros calculamos el índice de ciclo para D sub 2n para todos los n's, de x1 hasta, en este caso, x16, ¿no? Esto lo calculamos, lo teníamos por allí, vamos a escribirlo aquí. 1 sobre 32, x1 a la 16 más 9 x2 a la 8 más 2 x4 a la 4 más 4 x8 a la 2 más 8x16 más 8x1 a la 2 x2 a la 7. Este es el índice de ciclos para este grupo. Y resolver este problema, contar la cantidad de collares que se pueden hacer con 16 cuentas, 13 de un color y 3 del otro color, teniendo en cuenta las simetrías, es sustituir en x1, vamos a ponerle un nombre a la que corresponda al color blanco, nombre a la que corresponden al color negro. Entonces sería, donde va x1 vamos a poner b más n, es decir, sería b más n a la 16, donde va aquí otra vez sería 8 b más n a la 2, donde va x2 sería b cuadrado más n cuadrado, eso va a la 7, etcétera. Donde va x16 sería b a la 16 más n a la 16, eso va por 8,
Donde va x8, b a la 8 más n a la 8, eso va al cuadrado y va multiplicado por 4. Donde va x4, b a la 4 más n a la 4, todo eso va a la 4 y multiplicado por 2. Este es lo único que falta, ¿no? Donde va x2, dijimos, b a la 2, n a la 2, a la 8, multiplicado por 9. Y todo eso va dividido por el orden del grupo, que es 32. Entonces, en x1 sustituimos b más n, etc., ¿no? En esta expresión hay que buscar cuál es el coeficiente de b a la 13 por n a la 3. En esta expresión, por supuesto que no hay necesidad de desarrollar toda esa expresión, solamente nos interesa b a la 13, n a la 3. ¿Cuál es el coeficiente de este término en este desarrollo? Es cuestión de analizar los exponentes, en cuál de ellos es posible que aparezca b a la 13, n a la 3 y sumar. Esto es un ejercicio netamente algebraico ahora, o sea, resolver problemas combinatorios con pura álgebra. Según el libro, estos cálculos dan 21. De hecho, ese problema ya lo habíamos resuelto antes por otros métodos, pero para que ustedes vean el poder que tiene el teorema de Polya, nosotros lo hicimos con dos colores, pero ahora con Polya podemos usar cualquier cantidad de colores, cualquier cantidad para cada color, etcétera. Entonces se pueden resolver muchos más problemas de diferente tipo que tengan que ver con coloraciones, y siempre que tengamos el índice de ciclos del grupo de simetría adecuado. Así que ustedes tienen por allí una tabla con los índices de ciclos de los grupos diédricos y de los grupos de simetría de los poliedros en el espacio. Así que con esa tabla y ahora con el teorema de Polya se pueden resolver los problemas ya del capítulo 20, todo completo. Lo que hicimos en este video corresponde a 20.5 y 20.6. 20.6 es el teorema de Polya, 20.5 es el lema previo que utilizamos para demostrar el teorema de Polya. Este era el objetivo del curso, llegar a demostrar el teorema de Polya, aplicarlo para resolver algunos problemas de combinatoria. Lo que queda entonces es hacer ejercicios. Ya pueden hacer los ejercicios del capítulo 20 del libro de Biggs. Hasta aquí llega el contenido del curso. Pueden escribir a mi correo preguntas que tengan sobre los ejercicios. Cuando tengamos oportunidad de reunirnos, lo haremos. Y si no, bueno, sigamos manteniéndonos en contacto vía correo electrónico. Lo dejamos hasta aquí. Trabajen con los ejercicios y hagan las preguntas que sean necesarias, ¿no?